Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bien contentos, bien gozosos de que podemos estar aquí una vez más para compartir palabra de Dios y una palabra que necesitamos escuchar en esta hora. Hoy tenemos en nuestro programa flores. ¿Por qué? Porque, aleluya, hoy nos está acompañando nuestro pastor Francisco Flores, aleluya. Y él es el que nos va a traer esa palabra de aliento en esta mañana. Antes de eso, sin dejar de expresar el gran gozo y el privilegio que sentimos de parte del Señor que nos dé esta oportunidad, agradecemos a Guillermo que a través de Dios Él hace posible que nosotros podamos estar ante sus pantallas. Amén. Sí, amén. Gloria sea al Señor. Y le voy a pedir a mi amado esposo que en esta hora nos haga una oración y luego nuestro pastor Francisco Flores tome la palabra. Gracias, amada. Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos guíe en esta hora, porque esto es para todos nosotros, este pan y este alimento espiritual. Padre Santo, te glorificamos y bendecimos en este instante. Señor. Venimos delante de la presencia tuya, Padre, para que tú te glorifiques en nuestros medios, para que tú hables, Padre Santo, al pueblo que está escuchando allá y que también nos hable a nosotros, Padre. Nos rendimos delante de ti, Padre, para que se haga la voluntad perfecta tuya. Dale palabra a tu siervo, Padre, con denuedo, Padre Santo, para que no sea él hablando, sino sea el Espíritu Santo a través de su corazón, Padre Santo, y de su mente, Padre. Gracias, te lo pedimos Cristo, en el nombre de Jesús, creyendo que ya se está ejecutando, Padre, la bendición santa. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios hace en el ser humano, en usted y en mí, el labio de nuestro pastor Francisco Flores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Venimos de la Iglesia Ejército de Salvación y venimos con un propósito, como decía nuestra hermana, para glorificar el nombre de Cristo Jesús a través de esta palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace en el ser humano? Bueno, lo primero que podemos ver es que la palabra de Dios siempre sacará a luz lo más oculto que hay en mí. Y una de las cosas que he dicho siempre es que la palabra del Señor se lee de frente. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de frente y la palabra se lee de frente para poder aplicarla a uno mismo, ¿verdad? Y la primera escritura que tenemos se encuentra en Jeremías 17:10. ¿Y quién tiene la escritura? Amén. Gloria sea al Señor. Sí, amén. Vamos a ver lo que la palabra del Señor puede hacer en la vida del ser humano. Y acuérdese primeramente para uno mismo, lo que la palabra del Señor va a hacer en mí. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios. ¿Qué produce la palabra del Señor? Bueno, va a escudriñar nuestro corazón, va a escudriñar nuestra mente, nos va a decir qué es lo que nosotros estamos haciendo, en qué estoy bien, en qué estoy mal. Bueno, principalmente me va a mostrar mis errores para corregirlos. Lo primero que produce la palabra del Señor en el ser humano, esto va a ser fe. Fe es lo que produce y es lo que todo ser humano necesita, fe. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla acerca de sin fe es imposible agradar a Dios. Pero quiero que veamos el por qué produce fe la palabra del Señor, por qué la Biblia nos dice en Romanos 10:17. Aleluya. Dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Quieres tener fe? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres aumentar tu fe? Métete más en la palabra de Dios. Ese es el único medio para poder hacer que nosotros tengamos fe. El Señor le decía casi siempre a sus discípulos cuando fallaban, hombres de poca fe. Y bueno, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra del Señor, que es lo que nos va a hacer a nosotros crecer en la fe, tener más fe.
Y otra cosa que también produce la palabra del Señor, hermana, es que podemos oír la voz de Dios. Y esto nos lo dice el libro de Éxodo, capítulo 15, en el verso 26. Amén, que dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Amén. Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, a pastores, siervos del Señor que dicen, el Señor me dijo. Y algo que decían mucho los profetas era palabra del Señor, palabra de Dios. Y queremos oír la voz de Dios. Bueno, ahora quizás, no dudo de esto, el Señor es poderoso y puede manifestarse de la manera que Él quiera. Él puede hacer lo que Él es soberano, lo que Él quiera y como quiera, ¿verdad? Y puede hablarle a quien Él quiera, ¿verdad? Y creo firmemente que a nosotros nos habla hoy a través de su palabra. Y hay que venir a la palabra del Señor y vamos a escuchar. En este momento están escuchando mi voz, y la voz de la hermana, pero es la palabra de Dios, es la voz de Dios, hablando a través de nosotros. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, y encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que son muchas las veces que el Señor nos dice, ¿quieres prosperar? Métete a la palabra del Señor. En otras palabras, es lo que el Señor nos dice. ¿Cómo es posible que nosotros podamos percibir, cuando estamos leyendo la Escritura, cómo nosotros podamos saber que Dios está hablándonos? Porque la podemos leer como un libro. ¿Cómo es posible que podamos percibir eso? Bueno, la Biblia es un libro y hay que verla. Es un libro, pero es la palabra de Dios escrita y es la voz de Dios, ¿no? Ahora, hay muchos que lo que expresan es que fue escrita por seres humanos. Sí, pero fueron inspirados por Dios. Así es, qué bien. Esa es la gran diferencia. Fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos inspira. A veces nosotros decimos cosas que quedamos sorprendidos por lo que decimos. Y al momento nos damos cuenta, habló Dios. Habló Dios. Entonces, necesito pasar más tiempo con la palabra de Dios. Yo necesito más tiempo. Tú necesitas más tiempo. Y esto solamente si tú verdaderamente quieres oír la palabra de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres meterte y estar en las cosas de Dios? Métete a la palabra de Dios. Hay una ilustración que tomo del libro de dibujos que hablan al corazón. En esta ilustración encontramos a un pastor sentado en su sillón, mecedora, enfrente del televisor. Al lado hay una mesita con la Biblia. En el dibujo se ve la Biblia hasta abajo y encima de la Biblia un alterón de revistas. Muchas revistas, quién sabe de qué serían. Las revistas no muestran la portada de la revista, pero son muchas revistas y hasta abajo la Biblia. Y arriba del hombre hay una pregunta. Dios, ¿por qué ya no me hablas? ¿Por qué ya no me hablas? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque has dejado la palabra del Señor a un lado. No lo hagas. La recomendación que Dios nos da es que nos metamos en su palabra. Guarda, hijo mío, mis mandamientos, es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Y de esa manera vamos a poder escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Gracias. De esa manera es como nosotros podemos captar lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra. ¿Qué otra cosa produce la palabra de Dios en el ser humano? Bueno, algo que produce es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Amén, así es. Algo que es indispensable en todo cristiano, en todo creyente, necesita nacer de nuevo. En Santiago, hermana, por favor, Santiago 1:18. Dice de la siguiente manera: Él, de su voluntad,
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. ¿Cómo es que nos hizo renacer? ¿Cómo es que nos hizo nacer? Por la palabra. La palabra de Dios. Por la palabra de verdad. En cierta ocasión el Señor en su oración, que se le conoce como oración sacerdotal, Él menciona estas palabras pidiéndole al Padre para sus discípulos, para sus apóstoles: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En una ocasión se le acercó al Señor, vino a entrevistarse con el Señor Jesús Nicodemo. Recordamos, ¿no es cierto? Recordamos esta entrevista entre Nicodemo con el Señor Jesús. Bueno, Nicodemo primeramente se acerca halagando al Señor. No, sabemos que eres el maestro, que vienes de Dios. Y quizás para impresionar al Señor. Pero el Señor conoce el corazón. Conoce nuestro corazón, conoce todas nuestras actitudes. Y el Señor sabía lo que necesitaba Nicodemo. ¿Verdad? Tienes que nacer de nuevo. Ahora, entendiendo lo que dice Santiago 1:18 nos dice que podemos nacer de nuevo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Una pregunta, ¿verdad? Una pregunta para ustedes también. Mediten en esto. ¿Por qué Nicodemo no había nacido de nuevo? Para llegar a la posición en que Nicodemo estaba como un fariseo, y aparte el Señor en esta plática que tiene con él, lo llama: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Si él conocía la Escritura, había estudiado mucho la Escritura, ¿por qué no había nacido de nuevo? ¿Por qué Nicodemo aún no había nacido de nuevo? Y digo yo aún, porque después de esta plática estoy seguro que Nicodemo nació de nuevo. Bueno, la respuesta también nos la da la palabra de Dios. Bueno, el Señor le dice a Nicodemo en Juan 3:21. Jesús. Sí, hermano. Sí, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Encontramos la respuesta del por qué Nicodemo no había nacido de nuevo? Exacto. ¿Cuál es? Porque no practicaba No la verdad. practicaba la verdad, no practicaba la palabra. Esa es la razón por la cual Nicodemo no había nacido de nuevo. Leía la Biblia, pero no la aplicaba a su propia vida. O sea, que no solamente es leerla, No es leerla hay que aplicarla a uno mismo. a uno mismo. ¿Recuerdan cuando dije yo hace un momento que la Biblia se lee así de frente? Sí. Para mí. Lo que la Biblia me dice a mí, ¿no? Yo la puedo leer de esta manera y conozco a la hermana. Ay, hermanita, esta palabra es para usted. O así. Pero si la pongo así de frente, para mí, a mí me estará hablando la palabra. Y así se lee la palabra del Señor, Y eso de pasa frente. mucho, ¿verdad? Eso pasa mucho. A veces viene una predicación para uno, decimos, no, esto no es para mí, esto es para aquella o para aquel, pero para mí no. Y es bueno que siempre sea para uno poder, ¿verdad?, llenarse y comprender las cosas del Señor. Sí. Recién empezaba yo en mi cristianismo, escuché al pastor decir, esta fue en un programa, no recuerdo el nombre del programa, pero el pastor decía, hay muchos que se van a ir al infierno por bondadosos. Y le preguntan, ¿cómo que por bondadosos, no? Y le dice, sí, porque cuando está la predicación, reciben la palabra, pero se la avientan al detrás. Nunca la reciben. Bueno. Bueno, se lo dan al otro. Este le cayó re bien al hermano, esto le cayó re bien a la hermana, pero nunca nos cae bien a nosotros. La palabra es para edificación, sí, ¿verdad? Mas el que practica la verdad, recuerda esto, el que practica la verdad, el que vive la palabra, tenemos que vivir la palabra de Dios. Bueno, la respuesta para Nicodemo y la respuesta para muchos que estaban dentro de las iglesias que aún no han nacido de nuevo es que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y esto lo encontramos en Santiago 1:22. Gloria a Jesús. Sí, amén, gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, en el verso 22, nuestra hermana estará leyendo.
Gloria a Jesús. Sí, amén. Bendecimos al Señor en esta hora. Se me perdió Santiago. Vamos a llamar a Santiago. ¿Lo tienes, hermano? Yo lo tengo. Sí. ¿Lo tiene? Ok. Sí. Dice de la siguiente manera, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hay otra palabra. No hay otro. Y ponlo en práctica. Escucha, métete a la palabra y practica la palabra. El Señor le dijo a Nicodemo que tiene que practicar la verdad, mas el que practica la verdad, en otras palabras, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque puedo oír, leer solamente y no practicarla, no aplicarla a mi propia vida. Entonces me convierto, y dice aquí que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos, ¿no es cierto? Yo mismo. No, nadie me engaño yo mismo. Dice aquí, nos engañamos a vosotros mismos. Así que no culpemos a los pastores, no culpemos al que da el estudio bíblico, si no practico la palabra del Señor. Bueno, otra cosa que nos hace la palabra del Señor, lo que produce en el ser humano. A veces nos preguntamos, ¿pero cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Bueno, la palabra de Dios nos hace conocer a Dios. Buena pregunta. La palabra del Señor nos hace que nosotros conozcamos a Dios. Y para eso tenemos una escritura que se encuentra en el libro de Oseas. El profeta Oseas, hablándonos sobre de esto, Oseas capítulo 6, y en el verso 3, y también el verso 6. El verso 3 creo es solamente el inciso A, y después al verso 6, hermana. Oseas. Oseas capítulo 6, ¿sí? Verso 3. Y el verso 6. Sí, verso 3, creo el inciso A solamente. Oseas 6. Sí. Verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. A Jehová. Hasta ahí. Ahora el verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Santo Dios. Bueno, esto es duro para muchos pastores, porque a veces instamos a la gente a que tengan que dar, y me refiero a dar dinero. Ahora, el siervo necesita su salario, pero a veces se abusa de esto. Y lo que el Señor nos dice hoy es, misericordia quiero y no sacrificio. Los sacrificios en aquellos entonces era para ofrecer la ofrenda, una ofrenda, y la ofrenda se daba para pedir perdón por los pecados, en adoración. Pero el Señor dice que Él prefiere que nos enfoquemos en conocer, en el conocimiento de Dios, más que las ofrendas, más que los holocaustos, más que todo. El Señor quiere que le conozcamos. Él mismo quiere, Él está interesado. Y gloria a Dios por lo que dice Oseas, ¿no? Ojalá y todos tengamos este mismo pensamiento. Y conoceremos y proseguiremos. Una vez que has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, lo siguiente es, y conoceremos, ya conociste, ahora prosigue, continúa. No te quedes, no te detengas solamente en que ya tengo un poquito de conocimiento y con eso me bastó. Prosigue, sigue adelante en conocer más y más y más de Cristo. Hay un canto que dice, yo quiero más y más de Cristo. Ahora lo tenemos, prosigamos en esto. Y recuerda que el más interesado, el que está más interesado en que le conozcamos es Dios. Es Dios. Es Dios. Dios mismo. Él quiere que nosotros le conozcamos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoces verdaderamente al Señor? ¿Lo conoces? Juan 17:3 nos dice, esta es la vida eterna. Y creo que todos queremos la vida eterna, ¿no es cierto? Todos queremos meternos más y más y tener vida eterna.
Ese es el propósito, para eso vino Así Cristo, es. ¿no? Para darnos vida eterna. La vida eterna está, dice el Señor Jesús, dijo esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y gloria a Dios. Y para mí, la escritura más profunda, más fuerte que nos insta para buscar y conocer más a Cristo, Filipenses 3:8. Aleluya. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Dice una palabra aquí, la excelencia del conocimiento. Algo realmente maravilloso, ¿no? Para el apóstol Pablo era una excelencia, era lo más maravilloso haber llegado a conocer a Cristo. Y sabemos quién era el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, alguien que odiaba a los cristianos, pero que de repente tiene su encuentro personal con Cristo y todo cambia. Todo cambia y para él esto es excelente, esto es más maravilloso conocer a Cristo. Y dice, mi Señor. Tómalo muy personal. Él dice, mi Señor. ¿Es tu Señor? Que Él sea tu Señor. Amén. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Cristo? Bueno, hay una respuesta, quizás sea simple, ¿no? Pero no la veo tan simple porque necesitas ir a los evangelios para conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Cómo era? ¿Lo que hacía? ¿Lo que le disgustaba? Alguien me va a decir que no le disgustaba. Sí, le disgustaban muchas cosas, ¿no? Le disgustaba que sus discípulos no tuvieran fe. Y corregía a sus discípulos. Y de esa manera podemos descubrir el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vaya al libro de los Hechos y ahí va a escuchar el testimonio de los apóstoles. Ahí entonces vemos al cristiano testificando de Cristo, ¿no? Vaya a las epístolas de Pablo y descubra lo que Cristo quiere para su iglesia, ¿no? En sus epístolas del apóstol Pablo, sus cartas, él habla mucho de cómo debe de vivir el cristiano, cómo debemos de vivir. Y gloria a Dios, de esa manera vamos a crecer. Vamos a crecer en el conocimiento. ¿Quién es Cristo? ¿No? Hay un canto que dice, todos deben conocer. Todos deben conocer, todos deben conocer, todos deben conocer quién es Jesús. Hay que conocer quién es. Tenemos que conocer. Y gloria a Dios, la palabra del Señor nos da alimento. Es un alimento para nosotros. El alimento que necesitas, el alimento que necesito, el alimento que necesita nuestro espíritu. El Señor Jesús le respondió en la tentación al enemigo de nuestras almas, aquel que no quiere que comamos. El Señor le respondió en Mateo 4:4. Sí, aleluya. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tienes hambre? Ve a la palabra de Dios. Ahí está el alimento, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está lo que necesita mi espíritu. Mi espíritu necesita ser alimentado. A veces, y no son malas las dietas, ¿no es cierto? Más cuando ya estamos así y decimos vamos a ponernos a dieta, hoy vamos bueno, aparte de la dieta, en el cristianismo se usa una palabra para cuando no comemos. ¿Cuál es? El ayuno. Y a veces mantenemos a nuestro espíritu en ayuno constante. Si no pongas a tu espíritu a ayunar, aliméntalo constantemente con la palabra del Señor. Y esto nos lo aconseja el escritor de Hebreos. Hebreos 5, 12, 14. Gloria a Dios por su palabra, amén. 5:12. 5, 12 al 14, sí, amén. Porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras esto? Aquí nos está hablando claramente que tenemos que crecer en la palabra, ¿no? Tenemos que crecer. Y empieza diciendo de que hay muchos que deberían de ser ya maestros por el tiempo que tienen. Y aún todavía no. Siguen, como dice la palabra, siguen tomando leche. Pero qué rico es un bistec, ¿no es cierto? Qué rico, son unas buenas costillitas. Todos los días. Todos los días. Amén. Pero la leche es para los bebés. Y tenemos que crecer. Hay que crecer en la palabra de Dios. Hay que crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, ¿sabes lo que pasa a veces cuando el ser humano pierde el apetito? Es porque está enfermo. ¿Verdad? Y cuando el ser humano, espiritualmente hablando, el creyente, pierde el apetito por la palabra, porque también el espíritu se ha enfermado. Y la única solución y medicina que viene siendo la palabra para restaurarnos. Es la receta que Dios nos da. Sí, amén. La palabra para poder... Y llegamos a ese punto en que la palabra del Señor es medicina para nuestro espíritu. Es medicina. Pero hay que crecer, hay que crecer. ¿Podemos decir todos juntos? Necesito crecer para tomar alimento sólido. Necesito crecer para tomar alimento sólido. ¿Ya? No más leche. No más leche. La leche para los inexpertos. La palabra del Señor nos alumbra, nos da entendimiento. El Salmo 119, 130 nos dice... 119, 130. Sí, amén. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Gloria a Dios, hace entender. Y creo que muchas veces nosotros somos muy simples, ¿no es cierto? Amén. Y a veces es bueno. Es bueno reconocerlo delante de Dios, venir y decirle a Él, Señor, he sido muy simple, por favor, hazme entender tu palabra. Quiero entenderla, quiero entender qué es lo que me estás diciendo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros correr esas cortinas de humo que hay que no nos permiten ver más allá de lo que estamos leyendo? Hay que someterse a la palabra para poderla entender, para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. La palabra del Señor va a alumbrar nuestro interior, va a alumbrar nuestro corazón. Y nuestra mente nos va a ver qué hay, qué oscuridades hay. Y mucha gente vive en la oscuridad. Buen punto. La gente vive en la oscuridad donde si no venimos a esto, porque no queremos ser expuestos. Pero cuando venimos a la palabra, viene la luz y vemos los errores, las tinieblas en las cuales vivimos. Qué bueno que esta palabra nos está iluminando la mente y espero que esté iluminando también a nuestros hermanos allá también, para que podamos crecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor es medicina. Y con esto vamos cerrando nuestro estudio de este día, ¿verdad? Es medicina. A veces tenemos en nuestra casa una farmacia, ¿no es cierto? Medicina para esto, para esto, para esto y para esto. Tanta medicina. ¿No? Y la palabra del Señor allá está guardada. El Señor dijo, guarda mi palabra, ¿no? Y somos tan obedientes que vamos y la metemos hasta lo más profundo ahí, muy bien bajo llave, ¿no? No, guárdala en tu mente. Guárdala aquí en tu corazón. Sí. Y vamos a leer Salmo 107, 20. Dice, envió su palabra y los sanó
y los libró de su ruina. Aleluya. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Hay muchos que están en este tiempo tan difícil, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Mucha gente viviendo en la ruina. Vea la palabra del Señor. Estás enfermo. Te dio el COVID. Hay cáncer. Cualquier enfermedad. Dice que Dios enviará su palabra. Envió su palabra y lo sanó. Así es. Yo lo creo. Es palabra de Dios. Si esto lo estuviera diciendo el hermano o la hermana, o si lo estuviera diciendo yo mismo, por mí mismo, no lo creas, pero créelo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos dice, envió su palabra. Y a veces cuando oramos nosotros por sanar, envía tu palabra, Señor, y sánalos. Envía tu palabra. Dios quiere sanar. Dios quiere librar de la ruina a su pueblo. Escucha lo que nos dice el sabio Salomón en Proverbios 4:20, hermana. Proverbios 4:20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Sí, amén. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Aleluya. Porque son vida Amén. a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Te das cuenta? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. ¿Qué más podemos decir? ¿Estás enfermo? Ven a la palabra del Señor. Bueno, Santiago decía, háblenle a los líderes en la iglesia, oren por él, úngenlo con aceite, oren. Y el proverbista nos dice, ven a la palabra, no te apartes de la palabra. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que te vaya bien? Ven a la palabra. Ahí está el remedio. Qué bueno. Ahora, para terminar, podemos decir todos juntos, de ahora en adelante tomaré la palabra de Dios como mi alimento y mi medicina. ¿Podemos decirlo todos juntos? De ahora en adelante tomaré la palabra de Dios como mi alimento y mi medicina. Sí, amén. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por esta palabra maravillosa que tú nos has dado, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros. Y muchas gracias, Señor. Bendice, Padre amado, a todos aquellos que estarán escuchando, Señor. Y, Padre, que también el entendimiento llegue a ellos y puedan vivir tu palabra. Y puedan crecer, Señor, en el conocimiento de ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Recuerden, vivan en la palabra.